Dando continuación a los highlights de los trials más relevantes de la ESC 2021, mi nombre es Pilar López Santi, soy miembro del Comité Científico de CONAREC y en el día de hoy voy a presentarles los resultados del Master DAPT, un estudio randomizado multicéntrico llevado a cabo en 30 países que valoró la duración óptima de la doble antiagregación plaquetaria en pacientes con alto riesgo hemorrágico. Es una problemática actual la falta de representación de este tipo de pacientes, es decir, pacientes con alto riesgo hemorrágico en los ensayos multicéntricos que valoran la duración óptima de la doble antiagregación plaquetaria posterior a una angioplastia coronaria, por lo que hoy en día no tenemos disponibilidad de evidencia sólida sobre la duración óptima de la doble antiagregación en esta población. El objetivo de este estudio fue efectivamente evaluar la duración óptima de la doble antiagregación plaquetaria en pacientes con alto riesgo de sangrado posterior a la realización de una angioplastia coronaria, por lo que se incluyeron pacientes con alto riesgo hemorrágico que hayan sido sometidos a angioplastia coronaria con colocación de un stent liberador de sirolimus con polímero biodegradable. Y fueron excluidos todos aquellos pacientes que hayan tenido un procedimiento en los 6 meses previos con un stent de distintas características o que dicho procedimiento se haya realizado en contexto de restenosis o trombosis del stent. Se randomizaron más de 4.500 pacientes un mes posterior a la angioplastia coronaria, ya sea en contexto de un síndrome coronario crónico o bien de un síndrome coronario agudo, todos ellos pacientes con alto riesgo hemorrágico. Posteriormente fueron aleatorizados a dos grupos. Por un lado, el grupo de tratamiento estándar y por otro, la cohorte de tratamiento abreviado. Dentro del grupo de tratamiento estándar, la duración de la doble antiagregación se prolongó por un periodo de 12 meses y posteriormente continuaron con monoterapia antiagregante. En caso contrario, en el grupo de tratamiento abreviado posterior al mes de doble antiagregación se desescaló a monoterapia. Más de un 50% de los pacientes desescalaron a monoterapia con clopidogrel. Posteriormente, la duración de la monoterapia estuvo condicionada por la indicación o no de anticoagulación en estos pacientes. En el grupo de tratamiento estándar, aquellos que no tenían indicación de anticoagulación continuaron con monoterapia por 6 meses, mientras que aquellos con indicación continuaron por un periodo más corto de tiempo de 3 meses. En cuanto a la cohorte de tratamiento abreviado, la monoterapia en aquellos con indicación de anticoagulación fue de 6 meses, mientras que en caso contrario se prolongó por un periodo de un año. Fueron definidos 3 objetivos primarios. En primer lugar, la valoración de la no inferioridad del tratamiento corto versus el estándar en cuanto a los eventos adversos clínicos netos, que incluyó un compuesto de mortalidad por todas las causas, infarto de miocardio, stroke y sangrado mayor según la clasificación de Bark. En segundo lugar, la no inferioridad del tratamiento corto versus el estándar en cuanto a la incidencia de MACE, que incluyó un compuesto en mortalidad por todas las causas, infarto de miocardio y stroke. Y por último, la valoración de la superioridad de la terapia abreviada versus la estándar en cuanto al desarrollo de eventos hemorrágicos de relevancia según la clasificación de Bark. En cuanto a las características basales de los dos grupos eran bastante similares. Cabe destacar que la edad media era alrededor de 76 años, un 70% de los pacientes eran hombres, más de un 30% diabéticos, alrededor de un 20% insuficientes renales crónicos, muchos tenían diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca y enfermedad cardiovascular. Si bien la principal indicación de angioplastia coronaria fue por síndrome coronario crónico, es importante destacar que un 48% de los pacientes seleccionados tuvieron una angioplastia coronaria en contexto de un síndrome coronario agudo. ¿Esto qué es lo que resalta? Que este estudio no solo incluyó pacientes con alto riesgo hemorrágico, sino que también se incluyeron pacientes con síndrome coronario agudo y lesiones coronarias complejas, es decir, pacientes con alto riesgo isquémico. Se realizó un seguimiento por 335 días posterior a la angioplastia coronaria y acá podemos observar los resultados. En cuanto a los eventos adversos clínicos netos, se observó que no hubo inferioridad del tratamiento acortado versus el tratamiento estándar. Lo mismo podemos observar en cuanto a la incidencia de MACE. No hubo inferioridad del tratamiento acortado versus la terapia estándar. Y por último, que era el resultado más esperado, en cuanto a los eventos hemorrágicos de relevancia, sí se observó una diferencia estadísticamente significativa a favor de la terapia
abreviada con una menor incidencia de sangrados relevantes y un NNT de 35. Por lo que los autores concluyeron que no hubo inferioridad de la terapia abreviada versus al tratamiento estándar en cuanto a los eventos adversos clínicos netos y MACE, y que sí hubo superioridad de la terapia abreviada versus al tratamiento estándar en cuanto a la incidencia de eventos hemorrágicos de relevancia. Pero no debemos olvidar que estos resultados se aplican a pacientes que recibieron un stent liberador de sirolimus de polímero biodegradable. Bueno, acá tenemos la presentación de lo que fue el Master DAPT. Los esperamos mañana para continuar con este ciclo de highlights con lo mejor de la ESC 2021 hecho por y para residentes.